Así que, Drúmbalo, háblanos un poco acerca de tu formación. Sé que comenzaste en la astrofísica y luego cambiaste a las artes. Cuéntame un poco acerca de ese cambio de la física a las artes. Bueno, yo comencé en la Universidad de California en Berkeley. Sí, empecé en física y matemáticas. De hecho, hice toda la carrera hasta el último semestre. Y me di cuenta de que eso no era lo que quería hacer en mi vida. Y cambié a las artes, a la pintura, lo cual pareció una locura. Cambié de mi lóbulo cerebral izquierdo al derecho. Pero fue algo muy importante cuando consideras el trabajo del que estamos hablando aquí. Porque esto es una integración entre los lóbulos derecho e izquierdo, entre física y arte, ciencia y religión. ¿Y en la antigüedad estas dos cosas estaban muy conectadas? Casi todas las filosofías antiguas consideraban que las artes, las ciencias, las matemáticas y la religión estaban interrelacionadas. Dime un poco acerca de tu formación espiritual. ¿Cuál ha sido tu educación espiritual? ¿Qué experiencia has tenido? Bueno, mi formación espiritual es muy variada. Empecé mi vida como católico. Asistí a escuelas católicas y pasé por todo el proceso católico tradicional. Sin embargo, en un punto de mi vida, todavía joven, cuando tenía como 20 años, me salí completamente de eso y me hice judío, agraviando a mis padres. Y entonces, en un momento dado, me sentí atraído hacia el sufismo y estudié con Osama Khan y Mircea Hassan y muchos otros maestros sufis. Pasé alrededor de 11 años en el sufismo y al estar estudiando sufismo me di cuenta de que todas las religiones del mundo estaban interrelacionadas en una manera que realmente nunca sospeché al estar solamente en una u otra. Y luego un día me sucedió una cosa. De hecho, del sufismo empecé a estudiar el hinduismo y estaba estudiando meditación con un maestro hindú exactamente como él me dijo que lo hiciera. Y sucedió algo que como que no estaba en el libro. Mi entonces esposa y yo decidimos que íbamos a estudiar meditación y entramos seriamente en esto cuando nos sentamos frente a un pequeño altar. Empezamos a decir los mantras y demás que nos dijeron que hiciéramos y a intentar entender de lo que se trataba la meditación. Y un día, al parecer, algo se manifestó repentinamente en nuestra experiencia. Estos dos ángeles muy altos aparecieron en el cuarto. Medían como 3 metros. Uno de ellos emitía algo como una luz verde y el otro una luz ultravioleta. Y eran idénticos. Lo primero que dijeron es que no estaban separados de nosotros, sino que eran nosotros. No entendimos para nada lo que eso quería decir. No significaba nada para nosotros en ese momento. Y poco a poco, siguieron apareciendo 2 o 3 veces al día por muchos años. ¿Te hablaban? ¿Te guiaban? Nos daban ambas cosas, información y guía. Escribíamos todo en un pequeño diario para acordarnos exactamente de qué era todo esto. Comenzaron a llevarme con diferentes maestros y era interesante porque solo me daban un número telefónico y decían, este es tal, quien sea que fuere. Claro que cuando te llega esto en meditación dices, me pregunto si esto será verdad, especialmente la primera vez. Apuesto que sí. Marqué el teléfono y sí, era esta persona y ellos estaban completamente abiertos a que yo fuera. Y yo iba y estudiaba lo que fuera. Me guiaron a alrededor de 70 maestros de esta manera, de toda clase de formación religiosa o espiritual, y terminé pasando del sufismo al hinduismo, al budismo tibetano, al taoísmo, a casi todo lo que hay. Pero realmente el hilo principal que corría a lo largo de todo esto era algo que nunca entendí cuando era niño. Cuando era chico, supongo que a mis 15 años más o menos, un indígena norteamericano vino a visitarnos. Su nombre era Good Deer, venado bueno.
Juan Concha era su nombre americano, y él y varios otros indígenas vinieron a visitar a mi hermana y a mi familia. Y luego vinieron cada año durante 35 años o 30. ¿Qué pensaste acerca de esto en ese momento, de que vinieran así? No sabía lo que significaban, no entendía. Solo creía que eran amigos de mi hermana. Pero más tarde en mi vida supe, sin lugar a dudas, que de hecho eran los indígenas los que iniciaron dentro de mí el que yo viera a estos ángeles, y no los mantras hindús ni lo que estaba diciendo. Déjame contarte rápidamente una pequeña historia. Como 6 meses después, los ángeles me dijeron que debía ir a ver a mi hermana en California y que tenía que ir solo y pasar exactamente 3 días allá y luego regresar. Así que fui para allá y los indígenas estaban ahí. Esto no tenía mucho significado para mí en ese momento. Estuvieron ahí el primer día y luego se fueron. Aparte de eso, nada sucedió. Estaba como que esperando que algo sucediera y nada pasaba. Así que exactamente al tercer día, exactamente en el momento en el que yo sabía que el tiempo se había terminado, empaqué mis cosas en el auto, encendí el motor, estaba a punto de arrancar, salí para darle a mi hermana un último abrazo, y justo cuando comencé a irme, ella me dijo, se me olvidaba, se supone que tenía que darte algo la próxima vez que te viera. Fue al otro cuarto y regresó. Tenía las manos ahuecadas, así, y dijo, los indígenas norteamericanos, son los indígenas taos a los que me refiero, realizaron una ceremonia para ti en la Kiva que nunca habían hecho para un hombre blanco, y que era para que te ayudara a encontrar tu camino. Y luego abrió sus manos y en ellas estaba un pequeño fetiche hecho de piedra que los indígenas habían labrado. Parecía un venadito, pero el venado estaba hecho de una piedra que era de un lado del color exacto de uno de los ángeles y del otro era del color exacto del otro, del ángel verde. Así que era morado de un lado y verde del otro. Y cuando vi eso, instantáneamente entendí, no sé decirte cómo, simplemente lo supe, pues fue una de las primeras veces que eventos de mucho poder comenzaron a suceder en mi vida. Y luego, cuando iba de regreso a Vancouver, Columbia Británica, donde estaba viviendo en ese entonces, estaba por algún lugar de Washington, cuando una pequeña duda entró en mi mente y dije, ¿es esto realmente cierto? ¿Es verdad lo que entiendo de que los indígenas son realmente la conexión detrás de todo esto? Y le pedí a Dios, ¿me darías una señal? No creo que nunca antes hubiera pedido una señal, pero lo hice, le pedí, ¿me darías una señal? Yo diría que no más de un minuto después, vi algo al lado de la carretera que me llamó la atención tanto que tuve que detenerme, echar en reversa el auto y salirme de la carretera. Me bajé y caminé hacia la cerca y miré. Y sentados como a 25 metros en esta planicie, estaban como 150 o 200 cuervos negros, en un círculo absolutamente perfecto, todos cara al centro, mirándose unos a otros. Parecía que alguien hubiera dibujado un círculo y estaban todos parados así, y solo los vi y no volaron. Los debo haber visto durante 3 o 4 o 5 minutos y luego volaron. Luego regresé al auto y dije, vaya, esa sí fue una buena señal, estuvo bien. ¿Tuviste más entrenamiento con los indígenas norteamericanos más formalmente después de eso? A través de los años comencé a pasar más tiempo y he recibido probablemente más entrenamiento con los indígenas norteamericanos que cualquiera. Y desde entonces recordé mi vida con ellos. Yo fui un indígena norteamericano, fui un indígena taos en mi vida pasada y conozco cada minuto de esa vida. Ellos lo han reconocido y me han dicho que es cierto. ¿Siempre tuviste recuerdos de esa vida o vino a ti? No, nunca tuve esos recuerdos. No supe nada de esto sino hasta cierto momento. Ese es un tema muy complejo, lo que la gente llama un walk-in, caminar hacia adentro. De hecho, yo me metí en este cuerpo en agosto, el 10 de abril de 1972, y solo como 30 minutos recordé quién era yo y de dónde había venido y de qué se trataba todo esto.
Y después te olvidas, porque la película de la vida es tan real que simplemente te olvidas. Es como cuando estás en el cine algunas veces, se te olvida que estás en una silla, que estás mirando. Bueno, esta es verdaderamente real y simplemente se te olvida. Y no fue sino hasta 3 años después que, cuando un día me di cuenta de que era lo que era y de todo lo que estaba pasando, y aunque había tenido experiencias muy interesantes, no sabía con exactitud que yo venía de un nivel distinto de conciencia. Y entonces un día los ángeles entraron y me dijeron, bueno, creemos que estás listo para recordar. Yo les dije, ¿recordar qué? Y ellos dijeron, acuéstate. Me acosté y mi mente se abrió. Eso es lo que puedo decir. Y por 2 semanas apenas si me moví de la cama. Era todo lo que podía hacer. Estaba recordando todo, como en cámara rápida. Puedo recordar ahora cada minuto desde el momento en el que dejé un lugar distinto. No un planeta distinto, sino una diferente manera de ser, una conciencia distinta, hasta el momento en el que estoy aquí sentado. Puedo acordarme del proceso completo de cómo vine aquí. ¿Y te gusta la vida aquí? Me gusta mucho, de hecho. Es dura. Sí. Es muy difícil. La historia de la Tierra. Una de las cosas de las que hablamos en el seminario fue que pasaste mucho tiempo hablando de la historia, de lo que le pasó al planeta Tierra, la historia de nuestra Tierra, y esa historia es algo que es muy diferente de la que nos enseñaron en las La escuelas. historia que nos ha sido dada en nuestros libros es solo una sombra de la verdad, pues es como si hay 10 personas sentadas mirando algo que está sucediendo, algún tipo de evento en algún lugar, como la escena de un accidente, cada uno va a tener una idea diferente acerca de lo que sucedió. De la misma manera, la gente que escribió los libros de historia era generalmente la gente que ganaba las guerras, porque siempre fueron las guerras alrededor de lo que se centraban estas cosas, generalmente bastante. Así que quien fuera que ganara la guerra se convertía en la persona que decidía qué fue lo que sucedió. Si, por ejemplo, Hitler hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial, en los libros de historia se leería algo muy diferente. Nos veríamos a nosotros como los malos, y sería algo totalmente diferente. Así que tenemos la visión de lo que sucedió desde un solo punto de vista. En este momento hay una buena cantidad de evidencias surgiendo en todo el mundo que están comenzando a romper muchas de nuestras creencias y cómo pensamos. Qué tan viejos pensamos que somos y cuándo comenzó todo. Creemos que todo comenzó aproximadamente 3.800 años antes de Cristo en Siberia, y la evidencia ahora ha destruido eso totalmente. Eso simplemente no puede ser verdad. Dijiste que algo sucedió 13.000 años antes de Cristo, que aún nos está afectando. ¿Nos hablarías acerca de esto? Bueno, hace 13.000 años había un continente del cual todos hemos hablado, pero en el que nadie cree realmente. Platón lo describió y nadie lo cree, y se llamaba la Atlántida, y realmente estaba ahí. Algo sucedió en la Atlántida que de hecho comenzó hace 16.000 años con un cometa que golpeó la Tierra muy cerca de la Atlántida, y hubo algo que ocurrió en Atlántida que los efectos de lo cual seguimos sintiendo hoy en día. Y los problemas que tenemos y todas esas cosas son el resultado directo de lo que ocurrió en ese momento. Había una sección de Atlántida cuya gente era muy diferente al resto de las gentes de ahí, y ellos iniciaron un experimento basado en lo que se llama el Merkaba, de lo cual probablemente hablaremos en algún momento aquí. Y ellos pusieron un Merkaba externo que se salió de control y comenzó a desgarrar los niveles dimensionales.